Welcome. I refuse to have behind metaphors. Ayer subí a Facebook una hoja de solicitud de un psiquiatra ante un juzgado para el internamiento de un paciente que no cumplía el tratamiento. La solicitud no tiene desperdicio y conviene que la comentemos para ver en qué marco jurídico y médico nos encontramos. La verdad es que no tiene ningún desperdicio y que es un signo o un exponente muy claro de lo que se llama el secuestro médico, medical kidnapping. Vamos a analizarla poco a poco. En primer lugar, lo que vemos, este documento que está recogido por la madre del paciente y que es de 25 de noviembre del 2016, no es de hace 20 años, ni de hace 15 años, ni de hace 5 años, sino de este mismo año pasado. Lo primero que tenemos que ver y sorprendernos es que el documento viene sin membrete. Es decir, no es un documento oficial, no es un documento que viene de una administración pública, no es un documento que podamos entender que tiene un mínimo de oficialidad administrativa. En segundo lugar, lo que tenemos que ver es que es una mera solicitud, no está dentro de ningún tipo de procedimiento judicial o administrativo, es simplemente una comunicación al juzgado. No tiene efectos de denuncia, no tiene efectos de demanda, no tiene efectos absolutamente de nada. Incluso podríamos pensar que se trata de una solicitud dentro de un procedimiento no controvertido, es decir, de medidas de jurisdicción voluntaria. Pero el escrito no nos permite inferir qué tipo de solicitudes o dentro de qué tipo de procedimiento podemos enmarcarla. No obstante, tiene sus efectos. Eso es lo curioso, ¿no? Que no siendo un acto ni administrativo ni jurisdiccional y que el documento carece de membrete o de sello oficial alguno, se le dé trámite y curso y tenga unos efectos jurídicos tan graves. En primer lugar, la persona que solicita el internamiento se presenta ante el juzgado con su nombre y apellidos y con su DNI personal. Es decir, no se presenta como autoridad pública, podría haber dicho gerente de tal hospital o en el cargo de administrador de esta sociedad o jefe de servicio de tal unidad clínica. No, se presenta en este documento simplemente como una persona física. Por lo tanto, no es una autoridad pública o no se presenta como autoridad pública, ni lo es. No tiene legitimación para instar nada ante un juez y no tiene capacidad tampoco. No olvidemos que el médico es médico mientras está ejerciendo sus funciones de médico. Cuando ejerce cualquier otra función ya no tiene el carácter de funcionario público o ni siquiera el presunto o supuesto estatus de autoridad pública que pudiese llegar a tener. Cuando el médico se extrae de su ámbito de actuación legítimo, no puede tener ningún privilegio. No obstante, este escrito se presenta con nombre y apellidos físicos, sin hacer mención a ningún cargo o autoridad. Por lo tanto, no es una autoridad y, como hemos dicho, no tiene legitimación ni capacidad para comparecer ante un juez para solicitar nada en su propio nombre. Hace referencia a su DNI. El DNI es propio y personal, es decir, que si se hubiese presentado como una autoridad, como un funcionario o como un profesional, tendría que haber puesto su número de colegiado, por ejemplo, o un número de identificación, número de placa, número de licencia, número de personal, directivo, lo que fuese, ¿no? Pero no obstante no lo hace. No lo hace y lo curioso es que cuando hay que consignar el domicilio, este médico lo que hace es poner el domicilio físico del hospital en el que trabaja, no su propio domicilio. Es decir, por una parte se presenta como una persona física que no tiene ninguna legitimidad ni capacidad para instar este tipo de procedimientos y por otra parte pone el domicilio del hospital. Algo que es tremendamente curioso. Pone el teléfono del hospital y comparece. Bien. Aquí la primera nota que yo pongo es que ¿con qué legitimación comparece? Porque ante un juzgado se puede comparecer como parte interesada. Si uno no es parte interesada, uno no puede comparecer. Esto evidentemente no es una denuncia,
no es un procedimiento penal, no se está denunciando ningún delito, no se está denunciando ninguna falta administrativa grave, no se está poniendo nada que tenga que ser conocido por un juez para tomar una decisión en el ámbito penal. ¿Qué legitimación? Primero, capacidad ninguna. Es decir, el médico, en cuanto médico, tiene que ejercer la medicina. No ejerce funciones administrativas, ni ejerce funciones policiales, ni ejerce funciones judiciales, ni prejudiciales. Pero en cuanto a la legitimación, ¿qué interés propio, directo, puede tener un psiquiatra para solicitar el internamiento o el tratamiento involuntario de un paciente? La legislación sanitaria, la ley de ordenación de profesiones sanitarias, la ley general de sanidad no otorga al médico ninguna legitimación para interferir en la vida privada de los pacientes, en absoluto. Por lo tanto, no entiendo muy bien, este es el proceder habitual de muchos psiquiatras cuando se enfadan porque un paciente no toma el tratamiento, pero no entiendo cómo puede llegar a más un escrito de este tipo dentro de un juzgado, porque de entrada habría que rechazarlo. Se presenta y dice que es el psiquiatra del paciente tal, de 35 años de edad y vecino de Barcelona, de la calle tal, y que tiene una enfermedad psíquica consistente en esquizofrenia paranoide con abandono del seguimiento y tratamiento. Aquí tenemos que alegar otra cosa más. El psiquiatra es médico siempre y cuando ejerza sus funciones de psiquiatra, pero el psiquiatra tiene una plaza. El psiquiatra no es psiquiatra fuera de su hospital o fuera de su consulta. Para nada. En el momento en que el funcionario abandona su puesto de trabajo, ya no es funcionario. Uno tiene un accidente de tráfico y no puede alegar, no, soy funcionario. No, oiga, usted es una persona que tiene un accidente de tráfico fuera de su puesto de trabajo y por lo tanto no puede alegar que esté haciendo funciones públicas. Eso es de cajón. Entonces, en tanto en cuanto el paciente está en su propio domicilio, siguiendo sus propias inclinaciones respecto del cuidado de su salud o del tratamiento, el psiquiatra no tiene la capacidad legal para advertir si está o no está cumpliendo con el tratamiento, si está o no está grave o si padece o no padece una enfermedad. Repito, el psiquiatra es psiquiatra dentro de su puesto de trabajo, dentro de su cupo clínico y dentro del ámbito de sus responsabilidades, no más. Evidentemente el psiquiatra no es psiquiatra dentro de los domicilios particulares. Es decir, el psiquiatra no puede ejercer funciones fuera de su puesto de trabajo, mucho menos de vigilancia. Pero se entromete en la vida privada del paciente, que puede estar siguiendo otro diagnóstico, otro tratamiento, otros consejos de otro profesional que el psiquiatra desconoce. Con lo cual tenemos el problema de que el psiquiatra no sabe realmente si está cumpliendo o no está cumpliendo un tratamiento, o si el paciente está bien o se encuentra mal, salvo que lo esté espiando, o salvo que se esté metiendo ilegítimamente en la vida privada de este paciente. Con lo cual también es otra situación en este escrito que nos parece excesivamente alarmante. Aporta documentación clínica, como que ya ha estado ingresado anteriormente en el hospital, lo cual también es reprochable. ¿Por qué? Porque la documentación clínica forma parte de la intimidad del paciente. Y eso no puede compartirse salvo que se lo pida un juez. Y en este caso el juez no se lo pide, es él el que se lo entrega a un juez. De alguna manera está violando la relación de mutua confianza que tiene que haber entre paciente y médico, y además sin ningún tipo de necesidad. Interesa el internamiento de esta persona con el fin de que sea tratado adecuadamente. Lo que no entendemos es a qué se refiere este psiquiatra con adecuadamente. Porque tampoco sabemos cómo sabe este señor que no está siendo tratado adecuadamente o que la persona se encuentra mal. Termina el escrito diciendo: por ello, al juzgado solicita que, tras los trámites oportunos, desconozco qué trámites oportunos hay, porque este procedimiento no existe dentro del derecho procesal este tipo de comunicaciones que puedan obtenerse una respuesta jurisdiccional. Después de los trámites oportunos se procede al internamiento de indicado enfermo en el hospital psiquiátrico que proceda, en Barcelona, 25 de noviembre de 2016. ¿Qué procedimiento judicial o administrativo es este? Evidentemente tenemos que decir que ninguno. No es un procedimiento de la jurisdicción penal, porque no estamos hablando de ningún delito. No es un procedimiento de la jurisdicción civil, un procedimiento ordinario, porque esto no es una demanda, ni un anuncio de demanda, ni una solicitud de medidas cautelares, ni es unas diligencias preliminares. No es nada, no es un procedimiento de jurisdicción voluntaria, porque aquí no hay nada
en cuanto a jurisdicción voluntaria que tratar. Entonces, no entendemos cuál es. ¿Qué procedimiento administrativo es este? Evidentemente ninguno tampoco. El psiquiatra no es una autoridad administrativa, no está legitimado ni capacitado para abrir o cerrar expedientes administrativos y tomar decisiones. Entre otras cosas, está actuando como particular, y lo más grave de todo es cómo un escrito de este tipo, que además se ve por la grafía, por los guarismos, que está escrito en una especie de máquina automática antigua, cómo puede tener esto un efecto jurídico que haga que el juez tome una decisión de mandar a la policía a un domicilio particular para extraer a un paciente que no toma la medicación y llevarlo a un hospital psiquiátrico e internarlo. Es algo tremendamente escandaloso. Esto no se puede comprender. ¿Cuál es la sospecha o cuál es la idea que yo pueda sacarme de todo esto? Este era el procedimiento habitual, sigue siendo hoy procedimiento habitual, pero era el proceder habitual en los años 70 con la modificada ley de vagos y maleantes que autorizaba el internamiento psiquiátrico por orden gubernativa, con un mínimo control judicial, como medida predelictiva o como medida de seguridad pública. Esa ley de vagos y maleantes, que nació en el 32 pero que se reformó en el 70, era la que autorizaba este tipo de internamientos. Evidentemente muchos años han pasado desde esto, han pasado ya más de 46 años, ha habido muchas reformas legislativas, hay una constitución de por medio, hay un Estado de Derecho, hay la firma de tratados internacionales y normas supranacionales de ámbito europeo, y no se sostiene ni se comprende cómo esto todavía puede ser virtualmente posible en este país. Esta es la única explicación que tenemos, porque del todo el comportamiento del psiquiatra en este caso, salvo que hubiese más documentación que desconocemos, es completamente ilegal. El comportamiento del juez evidentemente también. No entendemos a través de qué procedimiento se cursa esto. No somos capaces de advertirlo. ¿Cuál sería lo lógico? ¿Cuál habría sido lo lógico? Si este psiquiatra entiende que este paciente está en riesgo, está en peligro, se compromete su salud de manera grave, el psiquiatra no tiene más remedio que ser paciente. Tiene que ser paciente y hablar con su jefe de servicio, que sí que tiene una mínima capacidad para actuar. Este jefe de servicio tendrá dos opciones: o hablar con el gerente del hospital o del servicio público correspondiente, o hablar con los servicios sociales y trasladar comunicación administrativa. Esta comunicación administrativa tendrá que ser estudiada, tendrá que ser enviada al paciente, tendrá que poderse personar, contradecir, alegar o explicar lo que a su derecho convenga, y tras lo cual se podrá dictar una resolución. Y esa resolución se podrá trasladar al juez, y solamente esa resolución. No cualquiera ni de cualquier manera puede dirigirse al juez para solicitar un internamiento. Tendrá que ser una autoridad pública la que resuelva solicitar a un juez un internamiento. De lo contrario, esto es algo que es insostenible jurídicamente y que, repito, no se comprende cómo se puede llegar a esto. ¿Qué es lo que puede hacer un paciente ante este atropello? Pues realmente muy poco, porque todos estos trámites son ocultos a él. Es decir, el paciente no se entera, la familia, de que el psiquiatra está mandando cartitas al juez, no se enteran de que el juez las está leyendo, no se enteran de que el juez hace diligencias para decidir si lo interna o no, no se entera de una manera previa de que el juez dicta un auto sobre el internamiento de esta persona, que envía comunicación a la policía para que acuda al domicilio, y evidentemente para cuando el paciente está esposado o está atado a la cama del hospital ya es demasiado tarde para reaccionar. Queda el consuelo de que al final el paciente o los familiares pueden solicitar la asistencia de un abogado, y estará en la mano del psiquiatra o del personal médico el cursar ese trámite o no. En cualquier caso debemos advertir, y no es por menospreciar a los abogados de oficio, pero no existe dentro del baremo de pagos a los abogados de turno de oficio la asistencia al enfermo internado involuntariamente. Con lo cual el abogado de oficio
verá que no va a cobrar absolutamente nada por esta minuta. No va a poder cobrar porque no existe este procedimiento. La asistencia al detenido es un procedimiento penal y estamos hablando ahora de un procedimiento civil. Aun en el caso de que se le abonase a este letrado la comparecencia en este procedimiento por turno de oficio, este honorario no va a superar los 100 euros. Y no estamos hablando de defender a un criminal, en este caso, que está más o menos bien visto. Estamos hablando de llamar a un abogado de turno de oficio para enfrentar una ilegalidad muy grave en sede administrativa y judicial. Y evidentemente por 100 euros muy difíciles de cobrar es complicado que un abogado de oficio ofrezca la mejor resistencia y defensa a un paciente internado involuntariamente. Les ofrezco todo este documento como reflexión y espero que no se escandalicen demasiado, que no pierdan la esperanza y que sigan con ganas de luchar por su salud y por su libertad. Gracias. My existence, cause although they do sound prettier than our fully accurate depiction of who I am or who I've been, as well as who I'm becoming. For the butterfly's not ashamed of any side of the cocoon he's hung in, nor does refuse to recollect the days of inch and fold on tiny legs. Instead he gladly claim those the same as the one we finally changed in full weight. It's either what from or high, because things appear so much differently when you finally learn to fly. So we make a toast to both the ground and the sky, for what is one without the other, the truth without a lie. And what follows in my confession, steps forward in my regressions, condemnation and redemption, of ultimately self-acceptance. I will tell you everything I am as well as everything I'm not. Do my best to explain the contents of my Pandora's box. Is for anyone who's felt deep shame and fears that they're lost. So we are no more no less a human, the endless paradox. Yeah. Cause for every dark night